buenas noches a todos muy buenas noches, bienvenidos. Deseamos seguir avanzando en el conocimiento del Señor, de modo que Él tenga cada día más de nosotros y nosotros tengamos más de Él. Él es nuestra tierra de promesa. Él es. De modo que vamos a tener hoy una lección bien interesante y con la que empezamos un tema bien interesante. Estamos ya abandonando el tema de la autoridad y vamos a entrar en el tema de lo que es cómo en la iglesia se administran las ofrendas que Dios ha establecido. Bien importante, es un tema muy delicado, yo diría muy manoseado, muchas veces abusado, pero eso no implica que Dios no lo haya establecido y que tenga un orden y que tenga un uso adecuado y apropiado según la sabiduría de Dios. De manera que estamos a puerta de un excelente tema. Las personas que sean nuevas, bienvenidos. Deseamos que ustedes también vayan creciendo. Todo lo que se ha trabajado sobre estas jornadas está escrito para ustedes. Pueden dirigirse a la página web y solicitar que se le envíen los temas de las primeras 21 lecciones y con mucho gusto eso les pertenece. Muy bien, vamos entonces a orar como lo hacemos siempre y como debemos hacerlo siempre. Solo si el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios podremos entenderlas y conocerlas. La mente humana no alcanza lo que es de Dios. El Señor fue muy claro cuando dijo que sus pensamientos no eran nuestros pensamientos, ni sus caminos eran sus caminos. Así como el cielo está más elevado que la tierra, así son sus pensamientos y sus métodos son más elevados que la razón del ser humano. De modo que para alcanzarlos no podremos por nosotros mismos, pero Dios los trae a nosotros. Ese conocimiento que Él trae se llama conocimiento por revelación. De modo que necesitamos del Espíritu Santo en esas funciones que Él tiene, como de revelar al Señor Jesucristo, revelar la palabra, el logos, el plan de Dios para todos nosotros. Por eso necesitamos del Espíritu Santo de una manera urgida, indispensable, vital. Muy bien, entonces vamos a orar. El Señor nos prometió que si pedíamos de Él día y noche su Santo Espíritu, Él nos lo daría. Entonces vamos a orar creyendo en lo que Él nos ha dicho. Dios se ha propuesto exaltar su carácter y su palabra sobre todas las cosas. Si su palabra nos dice que si pedimos día y noche de su Espíritu Santo, Él nos lo da, así será. De manera que vamos a hacerlo conforme a lo que Él ha establecido. Padre nuestro, eres bueno, eres fiel a tu palabra, la exaltas junto con tu carácter sobre todas las cosas. Y en tu palabra encontramos que tú has dicho que si nosotros siendo padres malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más tú que eres un Padre bueno, darás tu Espíritu Santo a quien lo pedimos de ti día y noche. Si te pedimos un pan, no nos darás una piedra. Si te pedimos un huevo, no nos darás una serpiente ni un escorpión. De manera que pedimos en esta noche que nos des tu Espíritu Santo de revelación y de sabiduría. Encomendamos esta reunión a ti, Señor, y contamos contigo, Santo Espíritu, para que nos ayudes a realizarla. Y tú lo harás. Bendito seas. Necesitamos tu presencia también dándonos la revelación de lo que está en tu palabra que vamos a revisar en esta noche. Pedimos, Señor, que alumbre nuestros ojos, que alumbres también tu palabra y que podamos recibir directamente de ti. Y te lo agradecemos. Gracias por ordenar nuestra mente. Gracias porque tu palabra está formando una estructura en la mente de cada uno de nosotros, oh Dios. Estamos recibiendo cuál es tu plan y agradecemos. Es un honor que nos das, es una bendición, es resultado de tu misericordia que nos des a entender tu palabra. De modo que te hemos expresado nuestro anhelo y sabemos que tú quieres satisfacer nuestros anhelos, oh Dios, que sean de acuerdo a tu palabra. Damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo esta noche para cada uno. Recibimos el amén, que el así sea que de ti procede,
Y sabemos que el amén es una palabra que también significa una respuesta, una actitud ante ti. Y recibimos, Señor, esa es nuestra respuesta. Recibimos a tu Santo Espíritu de revelación y sabiduría. Recibimos la luz que alumbre nuestros ojos y que alumbre tu palabra en esta noche. Y te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas. Quita el cansancio físico, el cansancio mental de todo un día y de ya una semana de trabajo para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Bueno, amados, muy bien. Hemos estado entonces revisando que el Señor en las últimas 2 jornadas anteriores a esta, Él estaba trabajando el tema relativo a la autoridad. Y todo comenzó pues para mostrarnos el problema que se presentó ante la rebelión de Coré, que incitó a las personas y tuvo 250 seguidores que disputaban, para decirlo de alguna manera, primero con Moisés y luego con Aarón, y con este último disputaban la autoridad que él tenía como sacerdote, como sumo sacerdote. Y entonces Dios, allá en lo que llamamos la jornada del monte de Seir, le ordena a Moisés que hable con los 12 jefes de las tribus y que cada uno trajera una vara, la cual Moisés puso en el lugar santísimo por una noche. Y en esa noche esa vara reverdeció, dio retoños, dio flores, dio frutos y se llenó de hojas. La única vara que sufrió ese proceso fue la vara de Aarón. Y de esa manera Dios estaba indicando que el sacerdocio, Él lo había delegado en la persona de Aarón. Y también nos decía con eso que el sacerdocio emana y nace de la vida de resurrección. O sea, Jesucristo realmente viene a ser esa vara seca que para nosotros como Nuevo Testamento nos indica que Él tiene la autoridad para ejercer el sacerdocio, para estar ante Dios a favor de los hombres. Pero encontramos que en el Nuevo Testamento Dios ha hecho de todos y cada uno de nosotros reyes y sacerdotes. Entonces nos está diciendo que ya nosotros como iglesia tenemos la presencia del Espíritu Santo y la vida del Espíritu Santo, que es la misma vida de resurrección, es la autoridad dentro de nosotros, moviéndose como iglesia, como congregación que somos. De manera que vamos a mirar entonces esos 3 elementos de una manera detenida, como la autoridad primeramente es establecida, nos muestra a Dios que emana de Él esa autoridad. El origen de la autoridad es divino y que el origen del sacerdocio, así como la autoridad que tenía Moisés, de igual manera la autoridad que tiene Aarón como sacerdote tiene un origen divino. Nos muestra también en la siguiente jornada, que es la jornada de Arada, nos muestra cuál es la responsabilidad del sacerdocio. Y en el día de hoy vamos a empezar a revisar lo que es el derecho que tiene el sacerdocio. Entonces, 3 elementos: el origen divino del sacerdocio, la responsabilidad del sacerdocio y el derecho que tiene el sacerdocio. Entonces, esos 3 elementos son los que vamos a poner hoy en orden para estar dispuestos en la siguiente jornada a entrar a revisar ya directamente lo que es el derecho del sacerdocio. Entonces, con esa introducción y teniendo en mente lo que vamos a empezar a leer y a comentar lo que tenemos en nuestro escrito del día de hoy. Entonces, allí tenemos que la jornada nuestra de hoy se llama Makelot. En hebreo se produce Makelot. Y está en Números 33, 25. Nos dice allí que salieron de Arada y acamparon en Makelot. Números 33, 25. En cada jornada, mediante un nuevo acontecimiento o una nueva revelación, el Señor nos acerca más a Él. O sea, todos ustedes que han estado siguiendo estas jornadas y las personas nuevas que hayan ingresado y a las que hayan podido ya asistir, deben tener presente en todo momento que en cada jornada o hay un acontecimiento o hay una revelación o hay ambos, acontecimiento y revelación, y que con ellos el Señor nos acerca más a Él. O sea, bien interesante pensar eso.
porque a veces podríamos pensar, bueno, ¿de qué trata las jornadas? Hay personas que a veces tienen ese cuestionamiento y me lo han manifestado. Que al final la respuesta es eso que estamos mostrando aquí, ¿no? Las jornadas son acontecimientos, en cada una de ellas una revelación, pero el acontecimiento o la revelación nos acerca más al Señor Jesús. Estas peregrinaciones son hacia la tierra prometida, la cual representa a Cristo. O sea, nosotros estamos poseyendo más de Cristo en nosotros, aunque la realidad es que deberíamos verlo en sentido inverso. O sea, Cristo está poseyendo más de nosotros, más de nuestra mente, más de nuestro corazón, más de nuestro entendimiento. O sea que podríamos decir que entre más poseamos de Cristo, Cristo también está poseyendo más de nosotros. Y lo importante es que Él nos posea. Eso es lo importante hasta el final, que Él realmente llegue a adueñarse de todo nuestro ser. Cada jornada nos lleva a una mayor posesión de Cristo, es decir, nos coloca y edifica más en Cristo. La palabra makelot se pronuncia así, makelot en hebreo. Significa también asambleas o reuniones. Habíamos visto otras dos palabras en jornadas anteriores que igualmente describían lo que era una asamblea. Y vimos que había dos tipos de asambleas, asambleas en que había desorden, rebeldía, y asambleas que eran ordenadas. Pero aquí estamos ahora revisando básicamente es el origen griego de la palabra, para que podamos ver que este makelot tiene una aplicación absolutamente directa a lo que somos nosotros hoy en día, la iglesia. Entonces dice allí, la palabra makelot, que así se pronuncia, makelot en hebreo, significa también asambleas o reuniones. Descubriremos la riqueza de este nombre al pasar del sentido histórico al sentido cristológico y del sentido cristológico al sentido eclesiológico y sacerdotal de la iglesia. O sea, lo que está diciendo aquí es que vamos a descubrir cuánta riqueza hay en la palabra makelot, ¿cierto? En la medida que revisemos cuál es el sentido que tiene en Cristo esa palabra, pero además de tener sentido en Cristo, tiene un sentido a nivel de iglesia y tiene un sentido también sacerdotal para la iglesia. La palabra makelot en el griego es lo que se llama eclesía, o sea, iglesia, y se refiere a la vida de la iglesia, lo que somos nosotros hoy en día en el Nuevo Testamento. Entonces, bien importante, se refiere a lo que somos nosotros hoy en día, la iglesia. Los siguientes dos eventos presentados en Hebreos 19 nos ayudarán a ver en forma práctica el sentido de las palabras usadas para asamblea. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Hechos 19:32 dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Aquí estamos viendo todo el alboroto que se formó en Éfeso. Adoraban simplemente, tenían por ídolo a una diosa y están allí en una reunión totalmente desordenada, ¿no? Pueden ver el desorden que había. Unos pues gritaban una cosa, otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. La palabra concurrencia que habla este versículo, que tiene este versículo, es la palabra asamblea en griego o eclesía, no aplicada al cristianismo, sino al sentido general que le daban los griegos. Entonces, los griegos le dan el sentido de eclesía. Esta asamblea tenía el espíritu ¿te acuerdan? De Kehelata en hebreo. Acuérdense que nosotros cuando estuvimos en esta jornada de Kehelata, vimos que en el hebreo había dos palabras muy parecidas, pero decían cosas muy diferentes. Kehelata con doble E era una asamblea de desorden, de confusión, de rebeldía. Y que existía otra palabra que era quelata con una sola E y significaba una asamblea ordenada. Entonces aquí estamos viendo que la quelata, que era la asamblea en hebreo ordenada, equivale a la eclesía, que es makelot. Entonces creo que ya queda todo claro y resuelto. Entonces, quelata en hebreo era una junta desordenada, en rebelión, en contradicción, como la convocada por Coré. Veamos este mismo otro evento, perdón, en este mismo sentido veamos otro evento que se presenta también en el libro de Hechos, Hechos 19:39, más adelante. Allí está una autoridad que está diciendo lo siguiente, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. O sea,
está hablando del mismo hecho, el mismo acontecimiento de Hechos 19:32, pero más adelante alguien viene a intentar poner orden y dice, declara esto que está escrito en el verso 39, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima, no en una asamblea de desorden, no en una que lata, sino en una que lata, o sea, en el griego, en una macerot, una maquerot, se puede entonces resolver lo que ustedes estén demandando. Las palabras en este verso 19:39, legítima asamblea, describen en griego a una nomoeclesía. Nomo significa norma y eclesía asamblea, o sea, una asamblea que esté bajo las normas, en orden. O sea, una asamblea dentro de las normas, dice nuestro escrito, una asamblea legal. Una asamblea así es la que corresponde a la palabra hebrea makelot y que describe la asamblea que corresponde al cristianismo, una asamblea de orden. Observamos que Dios se ha propuesto tratar, revelar y poner las bases para que las asambleas de su pueblo no sean más que el ata, con doble E, asambleas de desorden, de rebelión. Dice acá, y que describe la asamblea que corresponde al cristianismo, que es la asamblea que estamos hoy estudiando, la Maquelot. Observamos que Dios se ha propuesto tratar, revelar y poner las bases para que las asambleas de su pueblo no sean más asambleas de desorden, sino que lleguen a ser asambleas legítimas con la vida que Él desea que tengan, a lo cual se llaman asambleas Maquelot. El Señor, para llegar a ese orden, ha traído un proceso que tenemos que verlo con claridad. Y es primero, Dios, para empezar a ponerle orden a las asambleas del cristianismo, de los creyentes en Él primero habló acerca de cuál era el origen del sacerdocio. Él aclaró cuál era el origen del sacerdocio. El sacerdocio no está originado en una idea de hombres, no está originado en una idea que tuvo Moisés, no estuvo originado en una idea que tuvo Aarón. El origen del sacerdocio es Dios mismo. Entonces, volvamos a revisar eso, porque esto es muy importante. Usted podría preguntar, bueno, ¿y por qué en una reunión de cristianos, en una iglesia, en una congregación, tiene que haber una cabeza visible, tiene que haber una autoridad? Esa autoridad, ¿qué condiciones tiene para que realmente pueda decir que tiene autoridad delegada por Dios? Bueno, eso lo vamos a ver aquí en palabras muy cortas, pero es necesario que lo veamos en este sentido, que el origen del sacerdocio es Dios mismo, no es un capricho de hombres ni de un sistema religioso. Cuando leemos Números 17 sobre lo sucedido con Aarón en la primera jornada del monte Sefer, monte Seir, como lo llamamos, donde Dios legitimó la autoridad de Aarón por medio de la vara florecida, podemos ver que es Dios quien quiere que exista el sacerdocio. Opa, ¿por qué? Dios dijo, ok, todos estos señores que están en rebelión están cuestionando si Aarón tiene una autoridad delegada por mí o que él se la quiso montar y decir yo soy la autoridad sacerdotal. Entonces Dios dijo, ok, todos, incluyendo a Aarón, traigan una vara seca. Y le dijo a Moisés, ponga las varas en el lugar santísimo. Y mañana van a ver qué sucedió con ellas. Si Dios hubiera dicho, no, no hay sacerdocio que se origine en mí, no es una idea mía, no es algo que esté en mi plan, pues ninguna vara hubiera reverdecido, ninguna vara hubiera tenido el testimonio del poder de Dios avalando al dueño de aquella vara. Pero, ¿qué sucedió? Sí hubo una vara que experimentó todo el poder de resurrección que había en Dios, como manifestación de que aquel a quien pertenecía esa vara, que era Aarón, entonces estaba manifestando el sello de Dios, indicando que el sacerdocio de Aarón se originaba en él, en Dios. Bien interesante eso. Entonces, es Dios quien quiere que exista el sacerdocio. Primero, Él avaló y mostró que el origen del sacerdocio llevado en hombros de Aarón en el Antiguo Testamento procedía de Dios. Aunque ese sacerdocio era figurativo, era una imagen, un bosquejo de lo que sería el sacerdocio de Cristo y luego el sacerdocio en la iglesia de Cristo. Luego vino el sacerdocio de Cristo, que ya no es según el orden aarónico, sino según el orden de quién, de Melquisedec. Recuerden que Jesús, él aparece como sacerdote
aparentemente sin origen, sin nombre, sin una especie de, de hoja de vida desde atrás, sino que súbitamente él aparece, dijéramos, como sacerdote, y él aparece entonces como sacerdote de la orden de Melquisedec. Recuerden que Melquisedec, Melqui quiere decir rey, y Sedec viene de Sadoc, que es justicia. Entonces, Jesús aparece ya no como un sacerdote de la orden de Aarón, sino como un sacerdote de la orden de Melquisedec. O sea, él es un sacerdote de la orden de aquellos que son reyes y son sacerdotes de justicia. Y ahora, en Apocalipsis se nos dice que Cristo a los de su pueblo los hizo reyes y sacerdotes. Entonces, vemos cómo va escalonado la manifestación del sacerdocio. Primero se manifiesta a través de Aarón, luego se manifiesta a través de Cristo, y finalmente Cristo mismo se sigue manifestando a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Entonces, el sacerdocio tiene, entonces acá vemos un origen arónico, luego vemos que tiene un tinte totalmente cristológico, y luego tiene un tinte totalmente eclesial de la iglesia. Entonces, el sacerdocio, tanto en Aarón como en Cristo, el sacerdocio del Espíritu Santo, dijéramos, a través de la iglesia, proceden de Dios. Su origen es de Dios. Dios es quien quiere que exista el sacerdocio. Eso tiene que quedar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente, porque solo así podremos ir entrando poco a poco también en nuestro corazón y en nuestra mente en el orden de Dios, en que la asamblea y nosotros seamos parte de ese orden, no del desorden dentro de las congregaciones. Sigamos leyendo. El florecimiento de la vara de Aarón era figura de la resurrección de Cristo, del poder de Dios, al producir en una vara seca vida en un tiempo tan corto como una noche. El Señor Jesús es la verdadera vara florecida de Aarón. Dios, por medio de la resurrección de Cristo, demostró que Cristo es quien tiene la autoridad. Él tiene la autoridad y tiene el poder. Recuerden que Jesús dijo que toda autoridad se le había sido dada en los cielos y en la tierra. Él le indicó también que él tenía autoridad sobre toda carne. Y él lo dijo porque él sabía que el origen de su autoridad y de su sacerdocio eran procedentes de Dios mismo. El Evangelio de por sí consiste en eso, ¿no? El Evangelio nos habla de Cristo, el cual, ¿cierto? Es el Hijo de Dios con poder. ¿Con poder cuál? Con el poder de resurrección. Entonces, el Evangelio trata de que Jesucristo es el Hijo de Dios con poder, ¿cierto? Para ser el Espíritu santificador. Él es quien nos separa, santificar es separar. Él es quien nos separa del mundo totalmente caído, que está en corrupción, pervertido. Él nos separa para Dios y de tal manera que al ser separados para Dios, Él nos está reclamando para el reino de Dios. O sea, nos separa para que seamos gente de reino. Entonces, el Evangelio mismo trata de anunciarnos que Jesucristo es el Hijo de Dios con poder, digámoslo de esa manera, que Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado para que Él sea el Espíritu que nos separa del mundo corrupto para el reino de Dios. Nos separa de ese mundo de corrupción para que seamos miembros del reino de Dios. Entonces, el Evangelio mismo tiene que ver con poder y está hablando también de autoridad. Entonces, podemos ver desde acá que si el sacerdocio toma su autoridad delegada de Dios mismo, ese poder o esa autoridad que Dios le da es a través de la resurrección, del poder de resurrección, el cual se nos muestra primeramente en Cristo. Dice acá, de manera que otros líderes como Rama, Krishna, Vishnu, Buda, Confucio, Lao Tse, entre muchos otros, son varas secas. Estos hombres, ninguno de ellos dentro de sí tenían el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesús resucitado. De manera que, así ellos hayan sido líderes, han dicho cosas aparentemente sabias, no tienen autoridad delegada por Dios para ser guías espirituales de otros. No tienen autoridad delegada por parte de Dios. Eso es bien interesante,
Porque muchas veces el intelecto tiende se inclina a tener simpatía por ese tipo de líderes, pero no está mirando cuál es el origen de lo que ellos dicen, hablan, hacen. Su origen no es el poder que hay en la vida de resurrección, no lo es. De tal manera que esos hombres así desearan ser sacerdotes, no lo son. Sus varas son secas, no tienen ninguna autoridad delegada de parte de Dios. Esto te ayuda también yo digo, a, a conocer exactamente de quién recibes instrucción y guía espiritual. En Números, capítulo 17, vemos el origen divino del sacerdocio. ¿Qué vimos en el capítulo 17? Vimos la jornada del monte de Seir. Entonces, allá en esa jornada, Dios le dice a Moisés, ok, la gente del pueblo está cuestionando la autoridad que yo delegué en Aarón para ser sumo sacerdote. Pida a los jefes de tribus que traiga cada uno una vara seca, incluyendo a Aarón, que es el que está cuestionado por ellos. Vas a poner esas 12 varas en mi presencia y mañana mostraré quién es el que tiene la autoridad delegada por mí. O sea, demostraré si hay o no alguien que yo delegué. Y allí fue donde entonces la vara de Aarón florece mediante el poder de Dios. Por eso Dios está diciendo, el sacerdocio procede de mí y a quien lo delegué es a Aarón. Muy bien. Entonces, eso fue esa jornada del monte de Seir, capítulo 17. En el capítulo 18, primera parte, tenemos la responsabilidad del sacerdocio. Fue la jornada anterior que se llamaba Arada. ¿Cuál es la responsabilidad del sacerdocio? Que el sacerdocio lleva su propia iniquidad y la iniquidad del santuario. O sea que el sacerdote, delegado por Dios, lleva la iniquidad que hay sobre sí mismo, pero también lleva la iniquidad del pueblo, del cual él es guía, a quien Dios puso como guía delante de las personas que forman esa congregación. ¿Cómo cumple su responsabilidad el sacerdocio? Vimos que el sacerdocio cumple su responsabilidad siempre y cuando esté anunciando a las personas lo que están haciendo equivocado, lo que no es de acuerdo a Dios. O sea que la responsabilidad del sacerdote consiste en anunciar, como si fuera una atalaya que está sobre la muralla de la ciudad, anuncia el peligro que estén corriendo, si viene algún enemigo, si hay alguna amenaza, si hay algún ataque. Entonces, el sacerdocio tiene esa responsabilidad. Debe decir a aquellos a quienes está guiando qué es lo que está equivocado. Eso es lo que llamamos reprender. Reprender no es regañar. Reprender, la palabra en sí quiere decir exponer la palabra de Dios. Entonces, nosotros como padres, que es nuestro primer nivel de autoridad delegada por Dios, es que nosotros expongamos la palabra a nuestros hijos cuando ellos están haciendo algo equívoco. Cuando un hijo que ya llegó a mayor de los 20 nos dice que se va a vivir con la novia, que eso es lo que se usa ahora, que eso es lo normal, o sea, normal significa que esa es la norma, lo que te diría el muchacho, tú como sacerdote deberías decirle, hijo, te quiero decir, ven acá, leamos Deuteronomio 22, leamos Levítico 19, mira lo que Dios dice, el que tú te vayas a vivir con una mujer y a tener sexo con ella sin matrimonio, a los ojos de Dios eso es prostitución. Entonces, mi hijo, te quiero decir, conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Tú estás metiendo a esa niña a la que dices que amas, pero creo que realmente no tienes un concepto claro de amor, la estás metiendo bajo un espíritu de prostitución y tú también estás bajo un espíritu de prostitución. Y al meter a la niña bajo un espíritu de prostitución, tú estás trayendo realmente maldad a la tierra, estás contaminando la tierra con esa actuación que tú tienes. Y tú sabes que junto con la prostitución vendrán otros pecados de impureza sexual. Vendrá la pornografía, vendrá la masturbación, vendrá adulterio, viene toda un ejército de espíritus totalmente poderosos en el mundo de la impureza sexual. Cuando tú le dices a tu hijo, venga, miremos la palabra, lo que dice, esto es lo que Dios dice, para Dios prostitución no es solamente que un hombre tenga sexo con una mujer y le pague por tener sexo. Eso es el concepto humano. Pero el concepto de Dios creo que es mucho más sencillo y más profundo. Basta con que haya una relación sexual
que no corresponde y que no está dentro del matrimonio para que equivalga a estar en prostitución. Cuando tú le expones eso al muchacho, tú estás siendo atalaya, tú estás llevando a cabo tu responsabilidad como sacerdote de ese hogar. Y una vez que tú, estoy dando solo un ejemplo para que lo podamos entender, y una vez que tú le has dicho que es lo que Dios piensa al respecto de lo que Él desea hacer o piensa hacer, tú lavaste tus manos. O sea, no tiene ya, libraste tu responsabilidad, llevaste a cabo, fuiste responsable. Pero si tú no le avisas al muchacho, tú estás llevando el juicio que merece ese muchacho, lo llevas tú igualmente como sacerdote que no cumplió con su responsabilidad. O sea, estás llevando la iniquidad de tu hijo, la maldad que hay en tu hijo y la niña, su novia con la cual se van a vivir sin casarse, esa maldad no solo está sobre tu hijo, sino está sobre ti ante los ojos de Dios. De eso se trata la responsabilidad del sacerdocio. Bien interesante, algo que uno debe meditar y decir, a ver, ¿yo cómo estoy? ¿Yo sí soy un verdadero sacerdote? Yo sí realmente estoy buscando la palabra como sacerdote para que en la ley de Dios, el conocimiento de lo que agrada a Dios, de lo que corresponde al carácter de Dios esté en mi boca y que yo pueda estar anunciando primeramente a estos muchachos. Ahora, si no anuncias en la casa, pues ¿cómo vas a atreverte a anunciar en la iglesia? Entonces, indudablemente en la iglesia actúas de igual manera. Entonces, tu real sacerdocio que Dios te está dando por ser cristiano, pues tiene problemas para que se lleve a cabo en la iglesia, porque no lo está llevando a cabo en el primer nivel, que es tu casa. Entonces, creo que esto es todo un concepto súper importante en nuestro andar cristiano, en nuestra vida de iglesia, porque Dios establece en el Antiguo Testamento que reprendamos a nuestro hermano para que no participemos de su pecado. Miren lo que está diciendo, lo mismo que acabamos de decir. Cuando tú no llevas a cabo tu responsabilidad, participas del pecado que no reprendes. En el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Señor? El Nuevo Testamento nos dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien, reprenderlas. Nuevamente está diciendo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el Espíritu Santo nos está diciendo, la responsabilidad del sacerdote es exponer la palabra cuando se está haciendo algo en contra de la palabra. Creo que queda muy claro. Es una responsabilidad tan grande como grande es el conocer el carácter de Dios, tan extenso como conocer la palabra de Dios. Pero si tú no lees, si tú no te enteras, pues va a ser difícil que puedas llevar a cabo el sacerdocio del cual Dios habla, incluso en Apocalipsis. Estamos viendo entonces acá la responsabilidad en el capítulo 18, primera parte, y el resto del capítulo 18 corresponde al derecho del sacerdocio, que son 3 jornadas. La que estamos hoy intentando comenzar se llama Makelot, Tahat y Tara. Entonces, estamos ya comenzando a puertas de entrar a estudiar cuál es el derecho del sacerdocio. Ya estudiamos cómo se originó el sacerdocio en Dios, cuál es la responsabilidad del sacerdocio, y hoy entonces estamos a puerta de entrar a estudiar lo que es el derecho del sacerdocio, con 3 jornadas. La primera, Makelot, con la cual estamos hoy. Dios reveló a Aarón los 3 aspectos anteriores sobre el sacerdocio sin haber venido Cristo. Aarón recibe esto, Cristo simplemente estaba anunciado, Dios lo anunció a través de Moisés. Dios les dará a ustedes un profeta, al cual ustedes oirán y obedecerán. Era Cristo. Entonces Cristo ya estaba anunciado, pero no había venido. Cuando Dios está hablando aquí en estas jornadas a Aarón. Entonces dice acá, Aarón no entendía el sentido espiritual que había en ellos, que había en esos aspectos, en lo que era el origen del sacerdocio, la responsabilidad del sacerdocio, y él tampoco entendía lo que vamos a ver y que recibió de parte de Dios con respecto al derecho del sacerdocio. Aarón no entendía el sentido espiritual que había en ellos. No podía entender que Dios le estaba dando a conocer cómo sería edificado el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Por qué? Cristo no había venido. Ya había sido anunciado, pero no había venido. En 2 Corintios, capítulo 3, se nos dice por qué no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Ellos, ¿por qué no entendieron lo que Dios les estaba dando? Entonces, leamos 2 Corintios 3, del 14 al 17, dice ahí la escritura. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿cierto? Que es el Señor tuyo, el dueño, aceptas que Él vino para quitar el pecado y la maldad que había en ti y en el mundo entero.
Cuando tú aceptas eso y Él te da su Santo Espíritu, entonces el velo que impedía que ellos pudieran entender lo que Dios estaba diciendo les fue quitado. Dice acá, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, porque no han recibido a Cristo ni han creído en Cristo. Pero cuando se conviertan al Señor, los judíos, el velo se quitará. Ya te convertiste al Señor, entonces el velo te es quitado a ti. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero ahora que nos hemos convertido a Cristo, el velo nos es quitado y podemos ver el sentido espiritual que está detrás de las palabras del Antiguo Testamento, detrás del sentido gramático histórico de ellas. Entonces vemos allá, más allá de lo que dice la gramática y la historia. Entonces, eso somos nosotros. Podemos ver más allá. El Espíritu Santo nos está revelando cosas más allá. Así que, en las palabras acerca de la autoridad de Aarón, no se está promoviendo un clericado. Las personas que tienen alguna autoridad delegada de parte de Dios no son una clase superior o clerical. No, es que estos son los sacerdotes de Dios y nosotros no somos los, los del clero. No. Eso no es lo que Dios dice cuando dice a nosotros en el Nuevo Testamento que todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, a ver, ¿cómo así? Si todos somos reyes y sacerdotes, ¿por qué Dios está mostrando que debe haber una cabeza como guía espiritual y responsable delante de Dios? A ver, ¿cómo desglosamos eso? Muy sencillo, mire lo que dice acá. No es una cuestión de clase, porque en el Nuevo Testamento todos los hijos de Dios somos sacerdotes y por lo tanto pertenecemos a la misma clase. Todos son la misma clase, reyes y sacerdotes. Sin embargo, Dios llama a algunas personas para que se dediquen a servirle de una manera más profunda. O sea, Dios toma a algunos, nos toma a algunos, toma nuestra vida entera para dedicarla enteramente a Él en la función que Él nos indique que hemos de llevar a cabo dentro de la iglesia. De modo que no se trata de diferencia de clase, sino de intensidad para una determinada función. Entonces, tú eres tan sacerdote como yo, que soy pastor, tú eres tan rey como yo, simplemente que nuestra responsabilidad, la intensidad, la profundidad de nuestro hacer en cierta función dentro de la iglesia es diferente, pero tú sigues siendo rey sacerdote, yo sigo siendo rey sacerdote y no soy de una clase diferente a la tuya, para nada. Por lo anterior, podemos decir que sí existe en la iglesia una autoridad delegada para ser apóstol, pero no todos somos apóstoles. Sí existe una autoridad delegada para ser anciano, pero no todos somos ancianos. Sí existe una autoridad delegada para ser diácono, pero no todos somos diáconos. Cuando Dios llamó a Israel, deseó que todos fueran sacerdotes, pero no todos lo fueron. Entonces quedaron los levitas, ¿se acuerdan? Que Él escoge a los levitas en lugar de tomar el primogénito de cada persona de todas las 12 tribus. Él dijo, bueno, entonces ustedes se quedan con el primogénito que debió ser el sacerdote para mí, y yo a cambio entonces tomo a toda la tribu de Leví como sacerdote para mí. Entonces, cuando Dios llamó a Israel, deseó que todos fueran sacerdotes, pero no todos lo fueron, entonces quedaron los levitas. Pero entre los levitas hubo aquella rivalidad con Aarón, de modo que ante la intervención de Dios, la definición clara que Dios le da a todos de que el sacerdocio Él lo delegó en Aarón, de modo que una vez que Dios habló, quedó Aarón. Entonces, queda hasta aquí definido que el sacerdocio tuvo su origen en Dios, queda definido claramente cuál es la responsabilidad del sacerdocio y queda definido claramente que aún en la iglesia, cuando todos somos reyes y sacerdotes, existe no una clase clerical, sino existen personas a los que Dios llama para que siguen con una intensidad diferente, ¿cierto? En una función específica dentro de la iglesia. Entonces, hay intensidades, pero al final somos la misma clase y cada uno tendrá la misma responsabilidad ante Dios por lo que Él te dio, según la función que te haya dado. Entonces, quedamos claros para ingresar a la tercera etapa de esa revelación del orden que hay en la iglesia, que es los derechos que tiene el sacerdocio en la iglesia. Estamos entonces preparados para arrancar en nuestra próxima reunión con esa enseñanza. Queremos entonces orar y queremos oír qué hay en sus corazones con lo que hemos revisado esta noche. ¿Qué fue lo que Dios te alumbró? ¿Qué es lo que pudiste ver nuevo? ¿Cómo estás frente a lo que Dios te está mostrando en lo que hemos visto hoy?
Y creo que aquí hay muchos motivos de oración. Cada vez que vemos algo más, conocemos algo más del Señor, al final lo que queda son motivos maravillosos para orar escrituralmente, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a los versos que tomamos en cada jornada para poder revisar lo que Dios quiere enseñarnos. Padre bueno, queremos dar gracias en esta noche por lo que tú has hecho al ordenar las asambleas dentro de la iglesia hoy en día. Queremos dar gracias por la revelación que tú has de darnos. Sigue hablando, Dios, a nuestro inconsciente acerca de la importancia de la autoridad delegada, pero también acerca de las funciones del sacerdocio, de las características del sacerdocio. Señor, pon en lo más profundo de nuestro ser que el origen del sacerdocio está en ti. Fue tu corazón quien decidió dar autoridad delegada para ejercer sacerdocio. Pero, Señor, también vemos claramente cuál es la responsabilidad del sacerdocio. Aunque se exprese en pocas palabras, en 2, 3 párrafos, es una responsabilidad absolutamente grande, es una responsabilidad muy seria, es una responsabilidad que sin ti no podríamos llevarla a cabo. Danos la gracia, Señor, de hablar con misericordia y con verdad, primeramente a nuestros hijos en el hogar como sacerdotes que somos del hogar, y luego que podamos seguir llevando esa función en la misma congregación. Tu palabra nos anima a que no participemos del pecado de los hermanos, sino que reprendamos. Pone en nuestro corazón claramente que reprender no es regañar. Reprender no es en absoluto insultar, ofender a la otra persona. Es mostrarle lo que tú dices en tu bendita palabra con respecto a la conducta que ellos deben cambiar. Ayúdanos a ser personas que no participemos del pecado de nuestros hermanos, porque como sacerdotes, si no reprendemos al que está haciendo lo equívoco, nosotros participamos de su pecado y participaremos del juicio que trae ese pecado, Señor. Haz que libremos las almas de aquellos sobre los cuales tenemos autoridad, que libremos las almas de nuestros hermanos, que libremos las almas de nuestros hijos, oh Dios, y que libremos también nuestras propias almas como sacerdotes. Te lo pedimos en esta noche, Señor, y te damos gracias. Y queremos, Señor, estar abiertos a que tú nos enseñes en un tema tan delicado como es todo el tema de cómo se manejan las ofrendas, oh Dios, dentro de la iglesia. ¿Cómo se originaron, Señor? ¿Qué es cada una, Señor? Te lo pedimos, oh Dios. Háblanos y enséñanos por tu Santo Espíritu. Revélanos, alúmbranos, oh Dios, para que podamos caminar agradándote en todo, Señor amado, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ti, Señor de gloria. Gracias. Gracias porque a través de las jornadas estamos creciendo en el conocimiento de ti. Bendito sea, Señor amado. Eres nuestra tierra de promesa. En la medida que exploramos más y más de ti, estamos poseyendo de ti y tú nos estás poseyendo a nosotros. Bendito seas por ese doble efecto maravilloso. Gracias. Tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, Señor amado, como dices en Cantar de Cantares. No se trata de que tú seas nuestro y nosotros seamos como los poseedores en cierta jactancia o orgullo. No. Creemos que tú eres nuestro, pero nosotros somos tuyos, Señor amado. Gracias. Gracias por mantenernos en esa humildad, oh Dios, y en esa reverencia y temor reverente a ti, bendito Padre. Te lo pedimos hoy y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y recibimos lo que tú estás comenzando a darnos sobre estos temas. Lo recibimos. Gracias, Señor. El amén no solo significa así sea. El amén es también una respuesta, exige una respuesta de parte nuestra. Así sea y lo recibimos en nuestras vidas. Gracias. Así sea en nosotros, así sea en cada uno de los oyentes que estamos con entendimiento, recibiendo lo que tú nos estás dando. Gracias, Señor. Bendito seas eternamente y para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, oh Dios. Gracias, Padre.